Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 9, David y Mefiboset. Voy a invitarles a que oremos. Querido Señor, bondadoso Padre, gracias Señor por darnos la oportunidad de tener un nuevo día para poder hacer tu voluntad. Queremos en este momento, Señor, estudiar tu palabra, estudiar la historia de David y Mefiboset, aprender de tu amor, de tu misericordia a través de esta ilustración, a través de esta historia. Por eso ven y sé nuestro maestro, nuestro guía. Ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra y a aplicarlo a nuestras propias realidades espirituales. Gracias, Señor, por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El reinado de David se iba fortaleciendo y con ello la nación de Israel se consolidaba como un pueblo próspero y peculiar. La victoria de David daba en evidencia que el poder del Altísimo le acompañaba y era la bendición de Dios lo que hacía de su reinado algo especial. Pero David no había olvidado el pacto que hizo con Jonatán, que él cuidaría de sus descendientes. Y esta es una de las historias con mucho significado para todos nosotros. Leamos el versículo 1. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? David había sido prosperado y su reino estaba asegurado por la bondad de Dios. No había ningún peligro que entrañara que algún descendiente de Saúl reclamara el trono. Así que ahora va a honrar la memoria de Saúl y en especial la de Jonatán, su amigo. Así que pregunta si existía algún hijo de Saúl o de Jonatán. Si vemos la narración, recordaremos que Jonatán murió en batalla junto a sus hermanos y a su padre. En textos anteriores leímos que un hijo de Jonatán llamado Mefiboset tenía solo 5 años, fue llevado y ocultado por su nodriza. Para ese entonces Mefiboset tenía un hijo, lo que indica que habían pasado ya varios años. Pero David no había olvidado su gran amistad con Jonatán y ahora deseaba mostrarle bondad con la casa de su enemigo caído debido al recuerdo de su amigo. Sigamos el relato de esta historia en los versículos 2 al 4. Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, el cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba el rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. David comienza a preguntar si alguien tenía alguna información sobre la descendencia de Saúl. Entonces le traen a Siba, un siervo de Saúl que solo se menciona en este pasaje. Y entonces le dice que sí, hay un hijo de Jonatán y especifica varias cosas. Número 1, es lisiado de los pies. Recordemos que la nodriza, en su afán de poner salvo al niño ante la muerte del rey y sus hijos, pensando que vendrían también por el niño, en su apuro de salir, lo dejó caer y el niño recibió un golpe tal que quedó lisiado de los pies. Ahora, la mención de este problema que tenía era como tratar de desanimar al rey para traerlo o asesinarlo. Ya estaba bastante afectado como para hacerle algo más, y traerlo pues es complicado porque es lisiado de los pies. Número 2. Menciona que el niño está en casa de un hombre llamado Maquir. Este hombre debía ser un hombre rico, que de alguna manera pensaba que rendía honor al rey muerto cuidando de su nieto. Este hombre posteriormente fue generoso con David en un momento de crisis por lo que pasaría posteriormente.
número 3 menciona a Lodebar. Era una ciudad de Galaad muy cercana a Mahanaim. El significado bíblico de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de fe. Era severamente árida, por tanto era impensable que diera frutos o que se pudiera criar animales. Un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya podían aspirar o ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Al parecer se creía que este era un lugar para refugiarse y esconderse. Mefiboset creció allí, como buscando que nadie se acordara de él. Entonces dice que David le manda a llamar, y este encuentro es muy dramático y significativo. Leamos los versículos 5 al 8. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset. Aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Quiero que en este momento imaginemos la perspectiva de la situación al colocarnos en los zapatos de Mefiboset, quien era hijo o nieto del rey Saúl, que había muerto en batalla, y este rey se había propuesto matar a David para que no llegara a ser rey, pero a la vez muy amigo de su padre Jonatán. Se esconde precisamente en un lugar apartado y olvidado para que nadie se acuerde de él. Escucha la historia de Isboset, a quien Abner puso como rey y que posteriormente fue traicionado y muerto. Y ahora David es el rey absoluto. Un día llega un mensajero del rey que le pide venir ante su presencia. ¿Qué estaría en la mente de Mefiboset? ¿Qué era lo que naturalmente ocurriría? En aquella época, al subir un rey que no era del linaje de la familia real, asesinaba a todos los posibles herederos del trono para asegurarse que nadie tomaría venganza. ¿Sería la muerte lo que le esperaría? Aunque no es claro el significado del nombre Mefiboset, el término puede significar vergüenza. También Mefiboset es conocido como Merib-Baal. Ahora, llega ante la presencia del rey y se postra ante David. Mefiboset comprendió que su vida estaba a merced del rey. Si David le hubiera deseado, podría haber ordenado su ejecución a fin de raer completamente la descendencia de Saúl y para que no hubiera la posibilidad de que surgiera un rival de ese origen que pretendiera el trono. Por eso Mefiboset le dice: aquí tienes a tu siervo. En otras palabras, le estaba profesando lealtad a David. Se presenta como un siervo del rey, no como un aspirante al trono. Entonces vienen las palabras maravillosas que sorprenden al mismo Mefiboset. No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Cualquiera en el lugar de Mefiboset había tenido razón para temer. La vida de este descendiente de Saúl dependía de la voluntad del rey. Tales situaciones con frecuencia concluían con el exterminio de todos los rivales. David sabía que mientras viviera, cualquiera de los descendientes de Saúl correría riesgo en su trono. Pero su naturaleza generosa, junto con la promesa que hizo a Jonatán, lo impulsaron a ser bondadoso y misericordioso. De eso se trata la gracia bondadosa de nuestro Padre Celestial. Nosotros éramos hijos de las tinieblas, enemigos de Dios, alejados de su dirección, pero el Señor viene a buscarnos en nuestro desierto porque no se olvida de su promesa de amor. Nos busca, nos encuentra, nos lleva a su palacio y nos ofrece su bendición. Y lo da todo porque nos ama. Pero solo tiene una condición: que lo aceptemos a Él como Dios. Estas palabras de David chocan en la mente de Mefiboset.
que no tuviera temor, que va a mostrar misericordia. Pero todavía más lo deja abrumado cuando el rey le dice dos cosas. Número uno, le va a devolver todas las tierras que eran de Saúl. Indudablemente David había confiscado esas tierras y ahora le pertenecían, pero estaba dispuesto a devolverlas haciendo un sacrificio personal para que Mefiboset pudiera poseer todo lo que una vez perteneció a Saúl. Fue un regalo magnífico, impulsado por un notable espíritu de generosidad para con aquel que no lo esperaba. En segundo lugar, le dice, comerá siempre a mi mesa. Es decir, tendrá el estatus de un hijo del rey. En las festividades habrá un lugar en la mesa para Mefiboset, un lugar privilegiado, pero también debe entenderse que su significado básico es que aquel a quien se le concedía tal favor, de allí en adelante sería sostenido por la dadivosidad del rey. En otras palabras, recibiría una pensión vitalicia. Todos estos privilegios los recibía por la generosidad de David, no porque los mereciera, sino porque David amaba a Jonatán. Y eso es lo grandioso de Dios. Él obra a nuestro favor no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Y eso es algo que nunca cambiará en Dios. Inmediatamente Mefiboset reacciona. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Los perros salvajes de Oriente se alimentaban de la carroña de la comunidad y se los consideraba con repugnancia. Un perro muerto era lo más despreciable que pudiera concebirse. Con estas palabras Mefiboset mostró verdadera humildad de espíritu y sincero agradecimiento. Para los orientales, una afirmación tal no era una exageración. No había en él nada atractivo. Era un lisiado, sin riquezas propias. Pero ahora recibe la bondad del rey porque David quería mostrar misericordia. No estaba obligado a hacerlo, pero lo hace porque así lo desea. Y Mefiboset se siente indigno porque David le profesa tal amor. Pero el amor, hermanos, lo cubre todo. Ahora David se asegura que lo entregado a Mefiboset sea debidamente administrado y que esa familia sea prosperada. Leamos los versículos 9 al 11. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Siba, que había sido siervo en la casa de Saúl, ahora se convierte en siervo de Mefiboset y su administrador. Con toda su familia y sus siervos, será la persona encargada de ayudar a Mefiboset a labrar, cultivar la tierra y vender sus productos. Quizás Siba, que era un reconocido por todos como un siervo influyente, también debe haberse sorprendido por todo lo que había pasado y se le da una orden de administrar en favor de Mefiboset, algo que no esperaba. Sin embargo, promete obedecer al rey y hacer las cosas bien. El tiempo dirá si así fue o no. Y por tercera vez, el rey repite que Mefiboset comerá en la mesa del rey y que estará allí como si fuera uno de sus hijos. Qué privilegio sentarse en la mesa del rey. Saben, hermanos, la misma invitación está para nosotros. Somos invitados a participar en la cena de las bodas del Cordero. Allí estarán todos los santos, los grandes héroes de la fe. Pero lo más maravilloso es que hay un lugar para ti y para mí. Y llegamos al final de este significativo capítulo en los versículos 12 y 13. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén.
porque comía siempre a la mesa del rey. Se presenta entonces al hijo de Mefiboset. Esto indica que Mefiboset ya tenía cierta edad y que había pasado varios años desde la muerte de su padre y la coronación de David, puesto que Mefiboset solo tenía 5 años cuando murió Jonatán. Siba administraba las propiedades que habían sido de Saúl. David ordenó que Mefiboset viviera en Jerusalén. Pudo haber un doble propósito al retener a Mefiboset en Jerusalén, tal vez por razones de seguridad y de un honor especial. Al morar en el palacio con el resto de los hijos de David y relacionarse constantemente con ellos, Mefiboset iba a ser atraído más y más hacia David, y así se aseguraba una pacífica y feliz relación entre la casa de David y la casa de Saúl. Apreciados amigos y hermanos, la historia que estudiamos hoy nos habla de lo que significa la gracia, un regalo inmerecido, un regalo que no nos ganamos, que se nos da generosamente. Esto nos enseña que Dios nos ama tanto que nos ofrece la salvación y la vida eterna porque nos ama y solo espera una respuesta de nuestra parte: que lo aceptemos a Él como nuestro Dios. ¿Saben, hermanos? Esta gracia infinita se nos ofrece, pero Dios no obliga a nadie. Es tiempo de venir a Jesús y aceptar su invitación, y entonces nuestra vida cambiará para siempre. Que el Señor hoy te conceda paz y bendición y te acompañe en las diversas tareas que desempeñas. Es mi oración por ti. Amén.